Bueno, continuando con el teórico anterior, les había prometido que en este segundo bloque íbamos a trabajar ya directamente sobre los ejemplos. Recordemos esta pantalla que habíamos trabajado antes, en donde definíamos las categorías que van a verse reflejadas en estas lógicas. Estas categorías, recordemos, eran tres básicamente, y haciéndolo como muy simple. Recordar que bajo este paradigma en arquitectura lo que se verifica es que se consigue al objeto como una estructura geométrica y jerárquica, se concibe a este objeto en un claro dominio sobre la naturaleza y se instala el panóptico como mecanismo de control en la manera de organizar funcional, morfológica y técnicamente los objetos. Los diagramas con los que ustedes van a trabajar, y en ese sentido voy a organizar el teórico, son los diagramas morfológicos, tecnológicos y funcionales, para ver cómo estas categorías se verifican en los ejemplos de ustedes en las cuestiones morfológicas, tecnológicas y funcionales. Por lo tanto, vamos a ir categoría por categoría intentando abrirla para que queden claro cómo lo pueden trabajar ustedes en los estudios que tienen que hacer. Dijimos que concibe al objeto como una estructura geométrica y jerárquica, dándole orden, claridad y legibilidad. Esto tiene que ver con la lógica cartesiana de descomposición sistemática del objeto, el monje como sistema de representación, el mapa antecediendo al territorio. Brasilia primero fue un plano y después fue una ciudad. Y la entronización entonces del método, o sea, si yo proyecto todo, si yo preveo todo, no puedo fracasar. Sin embargo, Brasilia fracasó en muchas cuestiones y estaba todo pensado, estaba todo ordenado, estaba todo descompuesto por funciones, por ejes, por escalas. Porque, ¿qué hace? Al concebir el objeto como una estructura geométrica y jerárquica, lo termina separando de la realidad. Esa separa lo que en la realidad resulta inseparable, se evidencia en los despieces. Cuando ustedes hacen un plano municipal o cuando ustedes preparan el material gráfico técnico para el colegio de profesionales para el cual les va a tocar ejercer, matricularse y ejercer después, ¿qué hacemos? Un despiece. Hacemos plantas, cortes, fachadas. No presentamos perspectivas en los municipios. Hacemos esto de separar lo que en la realidad resulta inseparable. ¿Cómo se pone en evidencia estas categorías en lo morfológico? Justamente utilizando todas las leyes de la morfología que nos llevan a ordenar. Las leyes de la simetría, de la traslación, las proporciones, las figuras geométricas puras, la cuestión cromática también pura, las texturas brillantes, las transparencias, todo esto que ustedes estudiaron en morfología se pone en evidencia, por ejemplo, en el plan que Le Corbusier hace para Barcelona, para el barrio gótico de Barcelona, y que por suerte no se construyó. Nosotros vamos a ir tomando Barcelona en los próximos 3 teóricos, justamente para ir viendo cómo se comportó el paradigma orgánico, el paradigma fenomenológico, que es el próximo, y las derivas contemporáneas. Pero lo que proponía Le Corbusier para Barcelona era demoler todo el barrio gótico y ordenarlo, limpiarlo, geometrizarlo, casi al modo que se hizo con las manzanas del Plan Cerdá, pero de una manera mucho más extrema, ¿no? Fíjense ustedes que en este plan de Le Corbusier están todas las leyes de la geometría y se consolidó en Brasilia. Estos son los edificios de los ministerios en Brasilia y fíjense cómo aparece la idea de la repetición, la traslación en un eje, la simetría absoluta, la proporción. En lo tecnológico
también se pone en evidencia, porque aparecen, por un lado, las infraestructuras y el ordenar el servicio dentro de los objetos de arquitectura, no solo las residencias, sino todos los objetos, pero también aparecen una cantidad de cuestiones técnicas como ser las vigas invertidas o las vigas escondidas en las losas, que permiten que estos planos se puedan resolver con esta pureza que demanda el paradigma. La pureza del plano de cierre superior, el plano de cierre inferior, el plano de cierre que en realidad es un plano de apertura hacia ese paisaje, esto también es de Bacini, y este plano transparente absoluto que se resuelve con liviandad. ¿Por qué? Porque hay un sistema tecnológico que lo permite. O sea, cuando yo incorporo de la tecnología del automóvil el metal, el aluminio a la composición, ya no lo incorporan como en las antiguas estaciones ferroviarias en donde se trabajaba con el metal. Se incorpora con la lógica de la absoluta geometría, con la lógica de el ritmo, con la lógica del módulo, este ordenamiento geométrico que en lo funcional también se va a poner en evidencia, y es lo que nosotros necesitamos que ustedes vean en los ejemplos que tienen que estudiar. Fíjense, por ejemplo, cómo las funciones en este caso se organizan con esa lógica y con ese método cartesiano. Todo el sector de circulación ordena la concentración de ascensores, la concentración de escaleras, la recepción, las áreas en donde yo me conecto con el exterior, las áreas en donde yo organizo geométricamente las funciones y las separo por áreas como les contaba en el teórico anterior, en un sector descanso, en un sector me recreo, en un sector trabajo y me alimento. Entonces aparecen los dormitorios por un lado, con sus propios servicios, los comedores con las cocinas por otro, el sector de servicio de los domicilios, los vehículos y el sector de recreación, que son los living, los estares, siempre en relación, en muchos casos, a los parques, las piscinas, el espacio de recreación exterior de los domicilios y demás. Vamos a tratar de desmenuzar estas cuestiones en la casa 2020 de Azadi Pulido. Ustedes tienen un ejemplo de Azadi Pulido para estudiar, nosotros tomamos para este teórico otro. Esta casa se llama casualmente 20 por 20 porque está toda modulada con la lógica de el 20 por 20. Es una casa que en planta mide 20 metros por 20 metros, pero que en sus envolventes está resuelta con un cerámico, si ustedes se fijan acá o acá, de 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces se entroniza ese método en toda la organización geométrica. Fíjense cómo se despega de la naturaleza, la domina, incluso hasta en la decisión de cambiar el material en la escalera de ingreso, que esta escalera se integra un poco más con este plano de suelo y hace que termine de poner en evidencia que este objeto está despegado de ese suelo y es una otra cosa que me permite mirar, acá está más en detalle, que me permite mirar ese suelo, dominarlo, que me permite cerrar esta cara hacia donde no me interesa y abrir todas las otras hacia las perspectivas que sí quiero dominar y que quiero introducir en mi objeto. Fíjense cómo funcionalmente también se ordena todo lo que es la infraestructura del objeto, lo que son las áreas para descansar, el servicio de las áreas para descansar y las áreas para recrearse en función de estas otras opciones de recreación intermedia y en función de este parque de recreación exterior. Nuevamente, el método en la representación, este hombre alejado, fíjense, esto es un hombre. ¿Esto es un hombre? En realidad es una figura que da escala, pero no es el hombre usando el espacio, no es el hombre apropiándose, no sabemos cómo la pasa el hombre en ese espacio.
Otra de las categorías que hemos enumerado en el inicio de esta segunda etapa del teórico tenía que ver con esto de entender que instala el panóptico como mecanismo de control. ¿Qué significa esto? Que justamente este paradigma tiene esta voluntad de aislar al objeto de la realidad y sus lazos con ella. Fíjense, recordemos esto, ¿no? Esta imagen. O sea, yo aíslo a este objeto, lo despego de los lazos que pueda llegar a tener ese objeto con esa realidad. Esto tiene que ver claramente también con el modelo de producción y con la lógica de la cadena de montaje, con la idea del centro y periferia, la planta de Brasilia. O sea, tiene un centro que domina a todo eso que se subsume y se subordina a ese centro de dominio. Y tiene que ver con estas otras lógicas del momento en el que este paradigma empezó a presuponer esta época, que fue la concentración de capitales, las economías de escala, y que pusieron también en jaque el cómo comunico ese dominio y cómo manifiesto ese poder, y ese poder se terminó manifestando en imágenes como estas torres gigantes, estas torres dominadas por el control, pero que también ponen en evidencia el poder. Brasilia, acá está el eje que les contaba y volvemos a Brasilia recurrentemente porque es el tema. Este es el eje que termina en la Plaza de los Tres Poderes y fíjense cómo esto domina, pero esto también pasó en París, por ejemplo, cuando se construyó la Biblioteca Nacional de Francia y estos cuatro libros, estos cuatro ángulos que organizan esta enorme manzana que domina el territorio, pasó en todos estos juegos de torres que empezaron a aparecer en todas las ciudades, en todas las épocas, estos grandes edificios que son como joyas geométricas de materiales que incluso a la noche se manifiestan de una manera diferente y que hacen que en lo funcional se organicen de una determinada manera, de nuevo concentrando los servicios y dominando. Este es el eje de la Défense en París, en donde también el dominio de este elemento de fondo, de este gran arco, que es una estructura absolutamente simétrica, geométrica, impresionante en su escala. Si ustedes piensan, esta losa tiene 100 metros de luz. Y esto es un dominio tecnológico y que termina generando una determinada organización de las funciones y una determinada organización de las lógicas morfológicas que nos permiten comunicar ese mensaje que se está buscando. Esto pasa también a las residencias, esta idea del dominio a otra escala, porque las residencias no son el Ministerio de Trabajo ni son la Plaza de los Tres Poderes, pero tratemos de entenderlo, por ejemplo, en la casa de Craig Elwood del año 49. ¿Cómo se pone en evidencia en lo morfológico, en lo tecnológico y en lo funcional esta idea del panóptico como mecanismo de control y esta voluntad de aislar el objeto de los lazos con su entorno? Este objeto se aísla de los lazos con su entorno justamente porque se despega, porque acontece la vida en el primer plano y acontecen los servicios o los elementos que me mantienen en relación a lo otro, que es el exterior, abajo, es decir, los depósitos, los garages, fíjense la planta. Todo sucede en el plano que le llamaban plano noble de la vivienda. Volvamos a la imagen anterior. Y en este plano noble, ¿cómo se establece la estructura de dominio de ese plano noble? Ese plano noble se despega literalmente una planta del piso, domina desde ahí, controla ¿de qué manera? Controla desde estos planos transparentes y garantiza privacidad desde los planos opacos.
Fíjense cómo se organiza con una estructura absolutamente modulada y cómo esa modulación se pone de manifiesto desde la configuración, desde la morfología y desde la tecnología que se utiliza. De nuevo, aparece la losa con las vigas ocultas en losa, aparece el plano casi sin parapeto cerrando el plano superior. Se eliminan los dinteles. Fíjense que en esta lógica, en esta lógica de proyecto, lo que se eliminan son los dinteles. Las carpinterías llegan de piso a techo. El dominio que establece y el control del territorio que establece esta residencia se pone de manifiesto en esta decisión de diseño. Esta decisión de diseño, que si ustedes se fijan en la planta, se pone de manifiesto acá cuando resuelven estas carpinterías en L. Cuando yo resuelvo estas carpinterías en L, garantizo saber lo que pasa hacia allá y lo que pasa hacia allá. Y otorgo privacidad a este ambiente. Fíjense cómo funcionalmente la estructura de control del territorio se puso de evidencia en qué decisión. En la decisión de localizar las áreas para descansar, de nuevo como hacían Asad y Pulido, con su propio servicio en este sector, no puedo señalar acá, fíjense cómo esta área que es el área privada se cierra hacia el exterior y se abre hacia su propio espacio abierto, se cierra hacia lo público y se abre hacia lo privado, mientras que todos los sectores sociales de la vivienda, living, comedor, estudio, se abren hacia ese exterior, y en el caso de los sectores recreativos de la vivienda, que es predominantemente el estar, fíjense la proporción que toma el estar en relación al resto del objeto. Esto es interesante para comparar con otros paradigmas, la escala y la proporción que toman las funciones dentro de los domicilios. Fíjense cómo se achican las cocinas, ¿no? El boom del electrodoméstico, el boom de que esto es un espacio que me tiene que servir para que yo disfrute aquí. Y fíjense cómo este espacio, que es el espacio de trabajo, está más en relación al ingreso. Todo el control de la residencia se produce por acá. Hay un punto desde donde yo domino lo que sucede y cómo los espacios recreativos se abren tanto hacia ese patio propio como hacia el exterior. También dijimos que la última categoría que vamos a trabajar, y ya con esto terminamos este teórico, integra a la naturaleza estableciendo un dominio sobre ella. O sea, me interesa verla, me interesa integrar ese verde, lo veo como paisaje, no como uno mismo. O sea, veo a ese otro, o sea, yo hombre no soy parte de esa naturaleza, sino que la naturaleza me sirve a mí. Entonces integran el verde a partir de formas abiertas, independientes, pero siempre duras y geométricas. Entonces esa naturaleza se transforma en un insumo de la cadena de montaje. Esa naturaleza, ¿qué me brinda? Me brinda, por un lado, esto, me brinda la vista, me brinda la perspectiva, me brinda el sol, pero yo me protejo de todo eso que tengo afuera. Y a su vez me brinda los materiales, la química, la física de la cual yo me voy a proveer de estos metales, de estos vidrios y de estos hormigones para poder confeccionar mi espacio de habitar, para construir mi hábitat. En lo morfológico, esto se pone en evidencia en estas estructuras que vuelan, en estos componentes que se despegan y que se independizan, de nuevo con distintas leyes de organización, pero en donde siempre la simetría o la traslación o la repetición empiezan a estar presentes. Fíjense cómo
geométricamente estos elementos aparecen como elementos aislados y despegados de esa naturaleza y la toman como insumo justamente para terminar de componer lo que quiero ver y lo que no quiero ver de ese otro externo a mí. En lo tecnológico también, ya un poco lo habíamos mencionado, esta geometrización de la naturaleza, tomar a la naturaleza como insumo, pero transformarla en lo que yo necesito. Este es el ejemplo que ustedes tienen para analizar. Fíjense cómo en esta casa que lo que me interesaba era traerla a colación por el tema de la tecnología y cómo esta cinta que geométricamente despega a la casa de esa naturaleza, de ese otro exterior que es esta arena, y organiza incluso este elemento de ingreso, es siempre el mismo material, siempre la misma tabla con la misma proporción repetida hasta el infinito y puesta en la posición en la que yo la necesito, vertical, inclinada, paralela al suelo, como plano de piso, como plano de protección de ese ingreso. Y el resto es todo vidrio. O sea, muy poquitos materiales. Generalmente se trabajan con 2 o 3 materiales en este paradigma. La geometría, la naturaleza siempre transformada a mi favor, nunca puesta como elemento absolutamente natural, sino un elemento artificializado, como son estas piedras, que claramente no es un muro de piedra, sino que es un revestimiento de piedra. Y el hormigón, esta materia que se hace polvo, la vuelvo a mezclar y la transformo en otro material. Esa naturaleza en lo funcional también se pone en evidencia en dónde se localizan determinadas funciones. Hablamos recurrentemente en ejemplos anteriores del dónde se localizaban, por ejemplo, los livings, los sectores de recreación, las piscinas, y siempre como que me apropio de la naturaleza desde la perspectiva, desde el paisaje, la naturaleza asumida como paisaje, o me anulo a esa naturaleza. Y este es el caso de Angelo Bucci. Él trabaja mucho con esta lógica de dominar la naturaleza, de introducirla en sus objetos como paisaje, como este cuadro que completa la envolvente, pero que no es parte de esa envolvente, esta envolvente que siempre es transparente, impoluta, de nuevo, de piso a techo, sin dinteles, estas vigas invertidas que a su vez transforman este plano de techo en un plano de agua, de nuevo los servicios abajo, el plano de la vida en el primer nivel, despegado del piso, despegado de la naturaleza, dominándola. De nuevo las plantas, en donde los servicios empiezan a concentrarse, las infraestructuras están concentradas, funcionalmente otra vez se organizan las áreas casi estandarizando el 888, las 8 horas para descansar, las horas para trabajar, cocinar y las horas para recrearse. Y este despegarme y alejarme de la naturaleza con tecnologías que empiezan a aparecer que me permiten las grandes luces, que me permiten volar, me permite avanzar. Vimos recurrentemente grandes voladizos organizando este tipo de arquitectura, estas lógicas de proyecto. El plano de agua que les mencionaba antes en el techo. También hay tecnologías que me empiezan a permitir esto. Empiezan a aparecer no solo el hormigón armado, sino determinadas tecnologías de impermeabilización que hacen posible que térmicamente a mí me convenga tener agua en el techo. Pero finalmente, todo este orden, toda esta jerarquía y toda esta elegibilidad nos hace que les pongamos interrogantes, ¿no? Porque también en nombre de este orden, de esta jerarquía y de esta legibilidad, aparecieron enormes conjuntos habitacionales casi inhumanos que repitieron hasta el infinito tipologías como si los hombres fuéramos infinitos y todos habitáramos de la misma manera. Y de nuevo pongo como ejemplo esta pandemia que nos
llevó a permanecer adentro de nuestros domicilios y que nos hace reflexionar tanto sobre los cómo, los cuánto, los cuándo uso cada espacio, cuánto necesito de cada espacio, cómo necesito habitar los espacios, y en donde probablemente la hipótesis sea o la respuesta a estas preguntas sea: no todos necesitamos los mismos cuándo, los mismos cuántos, los mismos cómo. Y eso llevó a que muchos de estos conjuntos fracasaran al punto que se tuvieron que demoler. Por lo tanto, bueno, son los interrogantes que quedan en relación a esta lógica. Espero se haya entendido de qué se trata el estudio que tienen que hacer. Espero se haya entendido lo que me interesaba, que era esto de asumir el paradigma como un presupuesto que atraviesa todas las disciplinas y que afecta a la nuestra desde estas categorías que fueron apareciendo en proyectos que nosotros intuimos se basan en este tipo de categorías, en estas lógicas de proyecto. Para bien, para mal, lo irá diciendo la historia, pero es una manera de hacer arquitectura, es una lógica que aún persiste en nuestros días, y de eso se trata, de mirar críticamente qué estamos haciendo cuando hacemos arquitectura, para poder contestarnos cómo queremos habitar los hombres este planeta, ¿no? Que es la pregunta que tanto nos hacemos en estos días.